Acaba de ocurrir la peor noticia, una tragedia allá en Chiapas. Un tráiler que transportaba a unos 200 migrantes, la mayoría de origen guatemalteco, acaba de volcar, 3:30 de la tarde más o menos, acaba de volcar sobre la carretera que conduce de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, a Chiapa de Corzo. Hasta el momento suman al menos 49 muertos, 58 lesionados, 3 de ellos muy graves según los reportes de las autoridades médicas y de las autoridades de los cuerpos de emergencia. Este percance, esta tragedia ocurrió a las 3 de la tarde, repito, con 30 minutos, en el puente Belisario Domínguez y Rivera Caguaré, donde existe una curva muy pronunciada. El vehículo que transportaba a los migrantes era conducido a exceso de velocidad, según revelan las autoridades de Protección Civil del estado de Chiapas. Hay un movimiento extraordinario de cuerpos de seguridad que incluyen, por supuesto, policías municipales, policías estatales, bomberos, servicios médicos. Les repito, son alrededor de 200 migrantes, entre hombres, mujeres y niños, los que viajaban a bordo de este tráiler accidentado. El conductor del vehículo está huido, se dio a la fuga, no ha sido todavía localizado. En la zona del accidente, la zona de la tragedia, a unos 10 minutos de Tuxtla Gutiérrez, la capital, se encuentra mi compañera Lizeth Coello, corresponsal de Uno TV Noticias allá en Chiapas. Lizeth, tú estás muy cerca de lo ocurrido, te escuchamos con mucho interés. Adelante, por favor, Lizeth. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, pues el día de hoy, alrededor de las 3:30 de la tarde, pues se suscitó este accidente en el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, este accidente automovilístico de 2 camiones que transitaban en el puente Belisario Domínguez y la ribera de Caguaré. Al parecer, pues venían a alta velocidad y lamentablemente uno de ellos perdió el control y se volcó prácticamente con esta caja que llevan los trailers, en donde pues venían hacinados. Se habla de un primer momento de 107 migrantes que lamentablemente pues 49 de ellos perdieron la vida. Los demás han sido trasladados a los hospitales pues más cercanos de Tuxtla Gutiérrez para poder atenderlos. Hasta este momento, pues Protección Civil señala que esta cifra de muertos, Pepe, podría incrementar. Y bueno, pues lo que llama la atención, Pepe, es que pues a escasos kilómetros de donde fue el incidente, pues hay un retén justamente que es una de las entradas principales a Tuxtla Gutiérrez, y que bueno, pues no tomó las medidas para hacer la revisión a este tráiler que, te repito, pues traía migrantes hacinados. Algunos señalan, porque esto no está confirmado de manera oficial, que este tráiler pudo haber partido de la ciudad de Guatemala por la madrugada y pues bueno, vino pues pasando varios tramos carreteros del estado hasta llegar a la ciudad capital sin que nadie lo haya detenido y sin que nadie se haya dado cuenta de que estos migrantes venían ahí. Ya las diferentes corporaciones siguen en movimiento, te repito, de hecho el tramo carretero fue cerrado para que las ambulancias pudieran llegar sin ningún contratiempo y poderle dar atención médica a las personas que sobrevivieron. Incluso muchas personas que viven a las orillas de esta carretera ayudaron de primer momento, antes de que llegaran las corporaciones, a sacar a estas personas que estaban pues prácticamente atrapadas, unas entre otras, y que no podían pues poder salir, las que estaban pues todavía vivas, hasta que pudieron llegar estas corporaciones y trasladarlas a a estos hospitales, Pepe. Y bueno, pues la cifra, te repito, podría incrementar, porque pues hay todavía algunas personas que están gravemente heridas y que están siendo atendidas en estos hospitales, Pepe. Lizeth Coello, han dado a conocer servicios de emergencia allá en el estado de Chiapas, cerca de Tuxtla, la capital, y cerca de Chiapa de Corzo también. Han dado a conocer que el tráiler que circulaba de Chiapa de Corzo a Tuxtla se impactó en un muro de contención al momento que salía de una curva muy pronunciada y se impactó contra el muro de un puente peatonal, el que tú mencionabas, el puente Belisario Domínguez, y como consecuencia la caja se desprendió y giró sobre el asfalto.
Así es, Pepe. En efecto, te repito, al parecer venía a muy alta velocidad y venía, como comúnmente se dice, pues echando carrera con otro tráiler porque iban dos unidades muy cerca y esta lamentablemente fue la que perdió el control y efectivamente, como tú lo narras, pues se volcó completamente hacia un lado de la carretera, impactó y pues terminó prácticamente acostada la caja del tráiler. Y ahí es en donde iban estas 107 personas de Pepe. Permíteme, Lisset Cuello, está en la línea telefónica Luis Manuel García Moreno. Él es el secretario de Protección Civil del gobierno del estado de Chiapas. Te invito a que comentemos con él, conversemos con él en este momento. Gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes. Hay una emergencia. Buenas tardes, Luis Manuel. Hay problema en la comunicación con Luis Manuel García Moreno. No nos podemos comunicar con él. Queremos preguntarle cómo va el saldo. En este momento a las víctimas se ha cortado la llamada. Lisset Cuello, vamos a recuperarla. Mientras tanto, te seguimos escuchando con mucho interés. Hay un despliegue enorme de todos los vehículos de emergencia que han sido desplazados. Así es, Pepe. Hasta este momento, el nuevo corte preliminar que está dando Protección Civil son 107 personas que se tienen registradas, 49 fallecidas, 58 heridas, 37 con heridas leves, 3 graves y 18... A ver, te voy a interrumpir de vuelta. Ya está Luis Manuel García Moreno en la línea. Luis Manuel, gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Muchas gracias, Luis Manuel. ¿Cuál es el último reporte que tiene la autoridad, que tiene Protección Civil de Chiapas de esta verdadera tragedia? De esta tragedia, Pepe, lamentablemente fallecieron personas. 58... ¿Me podría repetir? Se cortó cuando decías la cifra. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, 49 personas fallecidas, más 58 personas lesionadas, de las cuales 37 con lesiones leves, 3 personas graves y 18 personas con lesiones menores. 107 personas viajaban a bordo de la caja de este tractocamión. ¿Era un solo tractocamión? ¿Era un solo tráiler o había más? ¿Había otro más que venían echando carreras o algo por el estilo? ¿Qué pasó? Eso no tenemos nosotros de emergencia. Lo que vimos es un tráiler volcado. Estas personas que lamentablemente perdieron la vida, hay diversos testimonios de gente que estaba cerca. Ya está en proceso una investigación por parte de la Fiscalía en el Estado. Acudieron diversos cuerpos de emergencia, así como personal de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, toda vez que muchas de estas personas procedían de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras principalmente. De Guatemala y Honduras principalmente. ¿Qué pasó con el chofer del tráiler accidentado? ¿Venía a exceso de velocidad? Sí, es evidente que venía a exceso de velocidad en una curva y bueno, no está el chofer, se está investigando, se está localizando, están a cargo todos los cuerpos policíacos en el lugar y bueno, nosotros estamos coadyuvando en el traslado de los pacientes. A esta hora ya todos los lesionados están en diversos hospitales cercanos al lugar del accidente. El gobernador de Chiapas instruyó para dar toda la atención de servicios de salud y demás información a los familiares. En unos minutos más se va a publicar la lista con los nombres y sus orígenes para que sepan sus familiares de origen en qué hospital se están atendiendo o si lamentablemente se encuentran en la lista de personas fallecidas. Nos reporta nuestra corresponsal Lisset Cuello que este vehículo tuvo que haber pasado por una revisión carretera. Parece que no fue revisado debidamente o en ese momento no había motivo para detenerlo. Efectivamente, comentan que venía de Comitán de Domínguez, municipio cercano a la frontera, Pepe, y bueno, hay diversos puntos de revisión. Está en curso la investigación para saber pues cuál es el origen y aplicar la solidaridad como gobierno del estado con sus fallecidas y lesionadas, y tenemos la instrucción de brindar todo el apoyo para esta terrible tragedia. Está llegando información, Luis Manuel García Moreno, en el sentido de que por instrucción del presidente de la República, la Coordinadora Nacional de Protección Civil del país y un equipo de trabajo se trasladan ya a Chiapa de Corzo, Chiapas, para atender la emergencia suscitada por este accidente vehicular que involucra
a hermanos migrantes. Es lo que se está publicando a través de Protección Civil México como información relevante. También hay una comunicación a través de redes sociales de Rutilio Escandón, quien envía solidaridad con las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en el tramo ya mencionado Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. Dijo que ha dado instrucciones de dar puntual atención y auxilio a los lesionados. Se van a determinar responsabilidades de acuerdo con la ley. Ya se está investigando entonces en este momento, Luis Manuel García. Efectivamente, se van a determinar responsabilidades y por lo pronto atender con toda la fuerza del gobierno, de la Secretaría de Salud, diversos hospitales que se sumaron para recibir a esta cantidad importante de personas lesionadas. Repito, personas lesionadas 58, de las cuales 3 están muy graves, 37 con lesiones menores y 18 personas estables. Es decir, sufrieron la volcadura, están estables, pero están siendo valoradas por personal médico. Pues muchas gracias, Luis Manuel García Moreno, por este reporte. Sabemos la emergencia, todavía hay alguna imprecisión en algunos datos, habrá que hacer una investigación más profunda, pero sí está confirmado el saldo de 49 personas muertas, 58 lesionadas, 3 que están todavía muy graves. La cifra todavía no es la definitiva. Desgraciadamente, el saldo fatal podría incrementarse, Luis Manuel. Así es, y bueno, estaremos informando de cómo acontezca la situación y vamos a publicar en un portal donde están siendo atendidos para que sus familiares certidumbre, el conocimiento de si están en qué hospital y bueno, en general de cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Luis Manuel. Gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Tenemos contacto con Laura Velázquez, de Protección Civil del Gobierno Federal. Muchas gracias por tomar la llamada. Ella es la responsable de Protección Civil Federal. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, a tus órdenes. Ya aquí a punto de salir hacia Chiapas. A las órdenes, por favor. Sí, hay una instrucción presidencial de acudir justamente a la zona de esta tragedia y atender las necesidades de la población, de los migrantes afectados. La cifra que tenemos por el momento confirmada es de 49 muertos, 58 lesionados. ¿Ustedes, Protección Civil Federal, tienen algún otro dato al respecto? No, el dato coincide. Aproximadamente a las 15:30 horas se reportó este choque del tráiler que transportaba migrantes. Esto fue con otra unidad de carga. Se desconoce la cantidad de las personas que se trasladaban. Todavía no tenemos la certeza del número de personas que iban en el tráiler. Se habla de más de 100, pero no tenemos todavía el dato preciso. Esto fue en la carretera de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, a la altura de la colonia El Refugio, en el municipio de Chiapa de Corzo. Como bien mencionas, 49 fallecidos y 58 lesionados, de los cuales 40 han sido ya trasladados a diferentes hospitales del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que si me lo permites te diré en cuáles hospitales. Sí, por favor. En el IMSS 5 de Mayo, en el Hospital Gómez Maza, en el Hospital Pediátrico y en el ISSSTE del Estado. Aproximadamente yo en una hora y media yo estaré en el punto del accidente y tendré datos precisos de qué personas, cuál es su estado de salud y en qué hospitales se encuentran para que sus familiares se puedan acercar. Estamos allá, repito, en una hora y media, nos vamos con Guardia Nacional y los mantendremos al tanto y al pendiente de todo lo que suceda. Gracias Laura Velázquez por esta primera información antes de volar y de viajar a la zona del punto concreto para poner orden en la indagatoria y apoyar a las autoridades de protección civil del gobierno del estado de Chiapas ante esta tragedia. Pero mencionabas 2 vehículos, que se vieron involucrados 2 vehículos, desde luego el tráiler de la muerte, pero ¿hay otro vehículo de carga también involucrado? Así es, aparentemente es otra unidad de carga, que esto es lo que vamos a verificar en cuanto lleguemos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuántas personas? ¿De dónde vienen? Porque se dice que la gran mayoría tienen un origen de Guatemala, pero no tenemos la certeza. Les pido por favor que me den una hora y media para transmitir comunicación certera. Gracias Laura Velázquez, pendientes. Buenas tardes, buen viaje. A las órdenes.
Gracias. Luego. Hasta luego. Es la Coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, Laura Velázquez, quien va a ser conducida por la Guardia Nacional, evidentemente en un vehículo militar, en un helicóptero militar, un avión militar, va a ser llevada inmediatamente a la zona de esta emergencia. Lizeth Cuello, hemos ido sumando datos conforme se va configurando la información que se origina con la tragedia ocurrida, se reitera, 3 de la tarde con 30 minutos en esa zona que tú ya has mencionado, en ese tramo carretero entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Al parecer el vehículo se trasladaba de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo. ¿Tú me podrías confirmar? Así es, Pepe, pues bueno, apenas están indagando qué fue lo que pasó, pero la gente habla de que sí venían 2 unidades y que una de ellas perdió el control. Y bueno, pues ya la Fiscalía, al parecer, podría pedir algunas cámaras, porque aquí en esta zona pues es en donde se va al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, y podrían incluso pues estar checando algunas cámaras también de otros negocios que están sobre este tramo carretero, pues. Correcto, pues vamos a quedar al pendiente, por supuesto, Lizeth Cuello, de cualquier novedad que pueda agregar datos para tener perfectamente ubicada la dimensión de esta verdadera tragedia. Confirmados 49 muertos, 58 heridos, 3 muy graves. Ya los heridos están siendo atendidos en diversos hospitales, según nos explicaba Laura Velázquez, de Coordinación de Protección Civil Federal. Un poquito más, regresando a Chiapas para ver el tema de Bueno, gracias, Lizeth. Gracias, Lizeth Cuello. Vamos a estar atentos con la información que nos pueda enviar Lizeth Cuello. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, comenta en las redes sociales: grave accidente en Chiapas con víctimas de nacionales de otros países. Mis condolencias a las víctimas y a familiares afectados. En comunicación con el gobierno del Estado y Protección Civil, hacemos contacto con las cancillerías de los países afectados. Le recuerdo que nos estaba comentando Luis Manuel García Moreno, el secretario de Protección Civil de Chiapas, que en su mayoría los viajeros a bordo del tráiler procedían de Guatemala, algunos de Honduras, quizá de Nicaragua. Todavía no se determina con claridad exactamente el origen de estos migrantes, obviamente sin documentos, que estaban ya sobre el territorio mexicano en ese tráiler. Habrá mucho que indagar. En Chiapa de Corzo, allá en Chiapas, está informando Isaín Mandujano. Isaín Mandujano es el corresponsal del semanario Proceso allá en esa zona. Está informando Isaín Mandujano que ya aumentó a 4 el número de personas fallecidas. En total suman ya 53 las personas, los migrantes muertos. 4 más fallecieron hace unos momentos en el hospital Dr. Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca. Ya no son 49, sino por desgracia son 53 los fallecidos, de confirmarse la noticia que ha divulgado Isaín Mandujano, corresponsal del semanario Proceso, a través de las redes sociales, señalando que 4 de los lesionados muy graves trasladados al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez han perdido la vida. Siguen desplegados todos los esfuerzos, todos los recursos a mano, al alcance pues de las autoridades locales para atender a las personas lesionadas, que ya están todas en los hospitales, y para atender e investigar todo lo que sucedió, al parecer debido al exceso de velocidad. No se tiene noticia respecto a la captura o detención del chofer de la unidad que causó esta tragedia, que se estrelló contra un muro de contención en una curva muy pronunciada. Al parecer hay otro vehículo involucrado también en lo que, en una primera hipótesis de trabajo, evidentemente no confirmada, daría por resultado que quizá los 2 vehículos pesados, un camión de Torton de materiales, un camión grande, y el tráiler con los migrantes indocumentados, vendrían echando carreras. Y en esa curva, el tráiler con los indocumentados, más de 100 a bordo,
habría chocado y provocado esta tragedia. Reitero lo que dice Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso. Suman 53 los muertos en esta tragedia. Hay además otros 50 y tantos lesionados, 3 de ellos todavía muy graves. Es lo que se está informando en estos momentos. Tenemos más información ya localizamos a Isaín Mandujano para confirmar. Estamos tratando de localizarlo para poder comentar con él todo esto que ha sucedido. Desde luego le quiero saludar a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias, a nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador general, y todo el apoyo que tenemos con el equipo y los recursos técnicos, y claro, agradeciendo de antemano a Uno TV Noticias, como todos los días, por proporcionarnos facilidades de producción para llevar a cabo este esfuerzo cotidiano. Hablando de migrantes, también le voy a comentar que avanza la caravana migrante que viene de Centroamérica también, pero con rumbo a la Ciudad de México. Descansó la caravana un día en la ciudad de Puebla, han retomado este jueves, su camino, y están causando un verdadero caos a lo largo de la autopista México-Puebla. Guadalupe Gálvez, de Fórmula Puebla, tiene el reporte. Guadalupe, Lupita, te escuchamos. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, un saludo al auditorio. La autopista México-Puebla, te informo de última hora, ya fue liberada a la circulación, esto tras 8 horas colapsada por el paso de la caravana, que viaja a pie sobre esta vialidad. La fila, según el último corte de Capufe, llegó a medir 15 kilómetros. Desde el kilómetro 92 de la autopista hay autos particulares, autobuses, camiones de carga y otros que esperaron más bien todo el día para poder brincar a este contingente de centroamericanos. Fue después de las 9 de la mañana de este jueves que el grupo se empezó a mover desde la ciudad de Puebla, donde pasaron la noche. Abandonaron el polideportivo Xonaca, ubicado en la parte norte de la capital poblana, aproximadamente unas 500 personas. A las 10 de la mañana esta caravana empezó a tomar algunos carriles de la autopista. Cuando fue mayor el número, se extendieron a los 3 que conforman esta vialidad. Así pues, impidieron el paso total a los vehículos. Para el mediodía, la fila de vehículos varados era de 11 kilómetros y para esta tarde de 15, como te informaba. Los migrantes han caminado este jueves un total de 40 kilómetros. Cruzaron la caseta de peaje aproximadamente a las 18 horas en San Martín Texmelucan con apoyo de la Guardia Nacional. Mujeres, hombres, niños, bebés, también embarazadas, personas en silla de ruedas y otros cargan sus cosas en carriolas, decidieron en ese punto pues descansar para retomar mañana el camino, pues otra vez sobre la autopista. La meta de estos migrantes, 500 aproximadamente, es llegar el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe y confirmarte que pues la expectativa es que todavía el viernes y el día sábado lleguen más migrantes a Puebla y también sigan su camino. Nada más agregar, Pepe, que el día martes llegaron aproximadamente 150, pero a estos se les brindó apoyo de traslado por parte del Ayuntamiento de Puebla. Les proporcionaron camionetas que impidieron pues ver este tipo de escenas que pues por desgracia afectaron a cientos de automovilistas que en este momento pues ya se empiezan a mover con rumbo a la Ciudad de México. Sin embargo, pues será todavía difícil el tránsito porque son muchos vehículos. Gracias, Guadalupe Gálvez. Gracias por la información sin duda relevante. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas tardes. Mientras tanto, ya tenemos localizado al periodista Isaín Mandujano, corresponsal del semanario Proceso en la zona de la tragedia ocurrida cerca en la carretera que une a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo. Isaín, hemos dado ya información de una comunicación a través de redes sociales acreditada a ti, donde aseguras que ya suman 53 los migrantes fallecidos. Gracias de antemano por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues así es, Pepe Cárdenas. Fue alrededor de las 15 horas cuando ocurrió este accidente. Un tráiler que salió de la frontera de México con Guatemala por el tramo de Comitán, tomó el corredor central, el tramo central del estado de Chiapas para pasar por la capital del estado. Es decir, al pasar por
sobre el puente del río Grijalva, donde está el cañero, metros más adelante, en la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. El chofer de la unidad seguramente tomó con mucho exceso de velocidad el tráiler, la curva, porque en esa curva se le desprende la caja del tráiler, es decir, el automotor queda intacto, sin embargo la caja se le desprendió justo en la curva, y se estampó, volcó y se estampó en el pavimento, donde iban repletos, hacinados más de 100 migrantes. En el lugar de los hechos se establece que se percataron los servicios de emergencia y protección civil de alrededor de 49 personas fallecidas. La mayoría de ellos, el resto de los migrantes, unos más de 50 heridos todos ellos, es decir, 4 más fallecieron en el hospital doctor Jesús Gilberto Gómez Mazo, un hospital público que también está muy cerca de donde está el accidente. Es una zona bastante urbanizada donde fueron los hechos. Esto también hay que tomar en cuenta que 3 kilómetros adelante o 3 kilómetros adelante justo hay un retén policíaco, y bueno, ahí pasó, y este tráiler para llegar hasta la capital del estado tuvo que haber pasado muchísimos otros retenes donde está migración, donde está el ejército, donde está la Guardia Nacional, y pues bueno, nadie se percató de ello, entre comillas, y este tráiler pretendía llegar a la capital del estado, cruzar la capital del estado, tomar la vía, la autopista Cozocuautla, Cozoleacaca de Veracruz, y refieren los migrantes, su destino era llegar al estado de Puebla. Isaín Mandujano, se ha comentado con insistencia que pudo haber estado involucrado otro vehículo también pesado antes de que ocurriera el accidente. Al parecer, también a exceso de velocidad, tal vez el chofer del tráiler venía echando carreras, venía muy rápido. Por cierto, él está prófugo, es decir, no se le localiza todavía, y esto podría haber dado origen también, es otra hipótesis de trabajo. Hay un segundo vehículo que hasta donde entiendo no ha sido todavía ubicado, porque ese otro vehículo no sufrió accidente alguno. Se trataba de un camión para cargar materiales. ¿Qué hay de las personas lesionadas entonces? Si ya suman 53 muertos, hablábamos hace un rato de 58 heridos, 3 muy graves. No sé si tengas algún otro dato, Isaín, más actualizado. Mira, hasta este momento no se ha determinado las nacionalidades de cada uno de estos heridos, no se ha determinado cuál es la nacionalidad, tampoco se ha determinado las edades de cada uno de los fallecidos y los heridos, y tampoco se ha determinado el nombre de cada uno de los fallecidos y heridos, sí, para hacer público y que se le dé certeza y certidumbre a sus familiares en sus lugares de origen. Ahí se dicen guatemaltecos, hondureños principalmente, hay quien dice que hay hasta haitianos, pero bueno, no se ha determinado aún el número de personas, el nombre de cada una de las personas, las edades y el sexo y la nacionalidad. De esto, como ocurrió en un tramo federal, será la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración quienes encabecen esta recopilación de datos del accidente que ocurrió ahí mismo y que movilizó a todos los servicios de protección civil, estatal y municipal y federal en Chiapas, y que de una u otra manera, bueno, es considerado el accidente más terrible donde hay involucrados migrantes en esta región de la frontera sur mexicana. Isaín Mandujano, todo indica que viajaban cuando menos 107 migrantes indocumentados, independientemente de su procedencia, la mayoría guatemaltecos, quizá hondureños también mencionas, y todo esto con el saldo que tú ya estás comentando, 53 personas fallecidas y el resto están lesionadas siendo atendidas en hospitales cercanos. Te agradecemos mucho, Isaín, el haber podido confirmar esta noticia. Gracias, de nada, un abrazo. Un abrazo muy fuerte a Isaín Mandujano, corresponsal del semanario Proceso, en esta colaboración muy, muy especial. Permítame una pausa muy, muy breve. Volvemos. Una comunicación, la captamos pues a través de las redes sociales, una comunicación del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Escuetamente señala que lamentar profundamente la tragedia en el estado de Chiapas,
y dice: me solidarizo con las familias de las víctimas, a quienes ofrecemos toda la asistencia consular necesaria, incluyendo las repatriaciones. Es lo que acaba de dar a conocer a través de redes sociales el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Seguiremos, por supuesto, informando y muy al pendiente de todo lo que evoluciona esta información, le digo, de tragedia. También Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, lamenta el accidente trágico ocurrido en Chiapas. Mi solidaridad y apoyo a las personas lesionadas y los familiares de quienes fallecieron. Instruí al Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas a colaborar con el gobierno de Chiapas, con Protección Civil de Chiapas, con el sector salud de Chiapas, en la atención de las personas que están lesionadas y están siendo, por supuesto, tratadas en los hospitales. Es lo único nuevo que ha llegado en este momento, este llamado de Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguiremos informando, pero también vamos a León, Guanajuato, donde ya todo está preparado para el partido de ida de la final del fútbol mexicano en León, Guanajuato, la capital del zapato y del cuero, ciudad industriosa, por supuesto. Un saludo a todos los leoneses que van a tener hoy banquete futbolero, sin duda. Esperemos que en completo orden. Vámonos con José Luis Cuevas, el enviado especial de Grupo Fórmula Deportes. Él ya está preparado para el partido que iniciará esta noche, por ahí de las 9 de la noche. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias por entrarle con nosotros también. ¿Cómo te va? Adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Así es, ya nos encontramos en las gradas del Estadio León. Si bien es cierto, la expectativa que se tiene es de que la Fiera hoy saque una importante ventaja para llegar al Estadio Jalisco el próximo domingo y así ganar un título más de liga. También está toda la ilusión por parte de la afición rojinegra para que se puedan dar las cosas y puedan lograr quitar esa sequía de prácticamente 70 años. En el Estadio León, hace unas horas estaban haciendo todas las pruebas de la ceremonia de inauguración de la gran final de ida. Hoy, por cierto, el Club León presentó sus instalaciones de la Esmeralda, la nueva casa club del equipo de primer mundo, auténticamente por parte de Grupo Pachuca. Esto en los linderos del estado de Guanajuato con Jalisco, y bueno, es sin duda una de las grandes novedades que se han dado a conocer este día, que apunta a ser de fiesta para el equipo de la Fiera. En lo que se refiere a lo futbolístico y al entorno de la afición, fíjate que hemos llegado desde la tarde de este jueves y no hay otra cosa en la ciudad que no se hable que de la gran final. Playeras verdes por todos lados e ilusión al máximo. Si alguien ha sabido y ha entendido que la afición es muy importante, es el equipo de León. Por cierto, hoy se ha dado a conocer que el aforo será del 100% para este partido, así que se espera sea un entradón. Por ahí se hablaba en las últimas horas que la afición rojinegra no había podido llegar a un acuerdo con la gente de León para poder ingresar al estadio. Aparentemente pedían demasiados lugares el equipo de Atlas, en este caso su barra, la barra 51, no les permitieron como tal llegar a un acuerdo. Incluso la barra 51 ha pedido a su afición, a su directiva rojinegra, que no permitan entrar a gente allá al Jalisco el próximo domingo para que realmente se juegue como visitante en el entorno. Vamos a ver qué es lo que sucede en el terreno de juego. Prácticamente los dos equipos van a repetir las alineaciones que los metieron a esta instancia de la gran final. Lo de León, destacar la forma en que le termina arrebatando la calificación al equipo de los Tigres aquí en este estadio. Y del otro lado, el equipo de Atlas, curioso, es el segundo de la tabla, pero no ha podido superar en marcador ni a Monterrey, ni tampoco pudo hacerlo ante Pumas. Terminó siendo por la posición en la tabla, así que se espera sea un buen partido esta noche a las 9 en este Estadio León, que dentro de poco prenderá sus luces y permitirá el ingreso a los aficionados, Pepe. Muy bien, buena crónica, José Luis Cuevas. Veremos cómo saltan los equipos a la cancha y quién se alza, si el local, con el apoyo de su público, desde luego, o bien los visitantes del Atlas, que en todo caso ya preparan, pase lo que pase, preparan un fiestón monumental allá en la ciudad de Guadalajara,
cuando el domingo en la noche sea el cierre, el partido definitivo, pues, de esta final de la Liga de la Patada. Estaremos muy atentos a los resultados deportivos y a comentarlos contigo el día de mañana, si nos permites. Desde luego, Pepe, desde el 99 no llega a una final el equipo rojinegro, la perdió en aquel momento ante Toluca, tienen todo, la mesa servida para hacerlo en casa, pero si alguien juega bien al fútbol y propone en cualquier cancha, ese es el equipo de León. Curiosamente, en el título del 51, Atlas terminó conquistando a costa de una derrota de León en su momento con Veracruz. El León de aquel momento buscaba el título de Liga, se quedó a la orilla y Atlas con eso se coronó. Vamos a ver en esta ocasión qué es lo que termina sucediendo. Mañana estaremos haciendo enlace desde aquí y el fin de semana en Guadalajara para tener todos los detalles y desde luego la crónica del campeón el próximo lunes. Todo pinta para una final retro, ¿no? Una final vintage. Sí. De aquellos viejos tiempos de hace 70 años en el fútbol mexicano. Por donde se le quiera ver, así como lo comentas, es un destino cercano, vamos, la rivalidad entre Atlas y León comenzó desde hace algunos ayeres y aquella temporada 50-51 ponía al Atlas como uno de los candidatos y a León atrasito. En aquel momento el León acabó cuarto ya con los últimos resultados, una fecha antes del campeonato Atlas conquistó el título ganándole a Chivas y esperando y consumándose la derrota de León frente a Veracruz. Vamos a ver ahora, Atlas necesita lo mismo, que León pierda y ganar el partido, con la diferencia que ahora tendrá que hacerlo el equipo rojinegro frente a la Fiera, así que apunta a ser un buen partido. Muchas gracias José Luis, buena estancia y magnífica transmisión. Pepe. Abrazo fuerte, gracias a José Pepe. Luis Cuevas, gracias de Grupo Fórmula Deportes. ¿Y cómo va a estar el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo del meteorólogo de Grupo Fórmula, Alberto Hernández Unzón? ¿Cómo va a estar el clima concretamente en la ciudad de León y específicamente en torno al estadio de la Fiera? ¿Será la Fiera el rey de la selva futbolera? ¿Lo demostrará esta noche? ¿Lo demostrará el domingo? Ya veremos. Vamos primero con Alberto Hernández Unzón y su pronóstico para las próximas horas. Alberto, te saludo con mucho afecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes para esta noche en León, Guanajuato, en el partido León contra el Atlas. Muy buenas condiciones meteorológicas, con temperatura ambiente de 15 a 13 grados centígrados, la humedad del 35%, viento de 5 a 10 kilómetros por hora, despejado como la mayor parte del centro del país. En contraste, en la zona del noroeste del territorio nacional, fuertes vientos, probabilidad de chubascos y lloviznas en Sonora, Chihuahua y la península de Baja California por el ingreso de un nuevo frente frío. También la posibilidad para la caída de aguanieve y nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Sonora, así como temperaturas mínimas por debajo de 0 grados centígrados en zonas altas de Chihuahua, Sonora, Baja California, Durango, Zacatecas y el Estado de México. Y en la zona urbana de la Ciudad de México para esta noche 16 grados centígrados, disminuyendo a 12 grados durante la madrugada, y en las zonas altas de la Ciudad de México 6 grados centígrados. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Permítame un momento, tendremos más información conforme va llegando, la vamos por supuesto compartiendo inmediatamente con usted, pero tenemos otras informaciones que sin duda no dejan de ser relevantes. Por ejemplo, lo que dice hoy la Organización Mundial de la Salud respecto a la inmunidad adquirida gracias a las vacunas del COVID. Hoy dice la OMS, pues con la novedad de que la inmunidad, la resistencia, la protección a quienes se vacunan podría durar no más de 6 meses. Ya no un año, un poco más como se decía al principio. Regresamos con esto que sabemos es de enorme interés para usted. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Luis Manuel García Moreno, de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas. 49 personas fallecidas, más 58 personas lesionadas, de las cuales 37 con lesiones leves, 3 personas graves y 18 personas con lesiones menores. 107 personas viajaban a bordo de la caja de este tractocamión. Laura Velázquez, de Protección Civil del Gobierno Federal. Como bien mencionas, 49 fallecidos y 58 lesionados, de los cuales 40 han sido ya trasladados
a diferentes hospitales del municipio de Tuxtla Gutiérrez, que si me lo permite te diré cuáles hospitales. Sí, por favor. En el IMSS 5 de Mayo, en el Hospital Gómez Maza, en el Hospital Pediátrico y en el ISSSTE del Estado. Le comentábamos antes de ir a corte que la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, anuncia que la inmunidad adquirida por las vacunas contra el COVID puede durar, si acaso, 6 meses. Así lo dio a conocer la OMS. La directora del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud fue la encargada de anunciar que la inmunidad de las vacunas contra el COVID-19 es de hasta 6 meses. El tiempo aplica para quienes fueron inmunizados con 2 dosis o con la monodosis de Janssen. Sobre la duración de la protección, hemos revisado la evidencia y la mayoría revela hasta 6 meses de duración. Además de este anuncio, desde el organismo ratificaron que la vacunación contra el coronavirus ha mostrado resultados positivos, pues a pesar de que hay contagios en inmunizados, el riesgo de complicaciones es menor. Lo que está muy claro en la información es que el mayor riesgo es para aquellas personas que no están vacunadas. Representan la gran mayoría, hasta un 80 o 90% de hospitalizaciones y muertes, según la información analizada. Asesores de la OMS recomendaron aplicar dosis de refuerzo, principalmente a personas con comorbilidades y a trabajadores del sector salud. Bueno, además de este anuncio, laboratorios Pfizer están revelando que podría ser necesaria una 4ª dosis de vacuna ante el avance de la variante Omicron. Para salir de dudas, y tenemos muchas preguntas al respecto, agradezco mucho al doctor Andreu Comas García. Él es médico virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, miembro de la Red Mexicana de Virología y Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien agradezco muchísimo el estar con usted y con nosotros en esta ocasión. Andreu, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ya casi noches. Muy buenas tardes, muchas gracias, Pepe, por la invitación. Gracias. Este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿qué te despierta cuando dice la Organización Mundial de la Salud que posiblemente las vacunas que nos hemos puesto no tengan mayor vigencia más allá de 6 meses? Era algo esperado, que ya hemos visto con las vacunas Pfizer y Moderna, y luego con la de Janssen, Johnson & Johnson, y es algo que hemos visto y que, por ejemplo, países como Israel ya hace meses tomaron esta política y se dieron cuenta de eso. Y hay otras vacunas que así son, la vacuna del virus del papiloma humano, la del dengue, más o menos son los mismos intervalos de que requiere una 3ª dosis. Y bueno, eso ya lo sabíamos, hubo países que ya empezaron a aplicar esta 3ª dosis. En lo personal creo que sí se tardó la Organización Mundial de la Salud en tomar esta postura, y bueno, nuestro gobierno también va tarde en la aplicación de esta 3ª dosis cuando tenemos a la variante Delta, que sabemos que hace diferencia si tengo una 3ª dosis o no, y tengo a Omicron que está a la vuelta de la esquina. Correcto, va a ser necesaria entonces esa 3ª dosis, pero voy más allá. Escuchaste lo que dice Pfizer, señalando que puede ser necesaria incluso una 4ª dosis, una 4ª inyección de vacuna ante la evidencia de la variante Omicron. Así es. Bueno, lo más probable es que este esquema inicial sea de 3 dosis, y lo siguiente más probable es que las farmacéuticas tengan que modificar o surgir ya la 2ª generación de vacunas para ya dejar el virus original de Wuhan, que ya no existe, y enfocarse a estos virus como Delta y como Omicron, y probablemente tener esta vacuna universal que, viendo cómo está mutando el virus, probablemente necesitemos un refuerzo anual como si fuera influenza. La H1N1, ¿te acuerdas? De hace más o menos 14 años, 13 años, que ahora cada año nos tenemos que poner un refuerzo. Algo equivalente podría llegar a ocurrir con el caso de la pandemia. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo último que se sabe acerca de la variante Omicron? El doctor Anthony Fauci, allá en Estados Unidos, el más influyente en ese aspecto, colaborador del gobierno del presidente Biden, está insistiendo en que Omicron ciertamente tiene posibilidades de expansión, de contagio mayor, sin embargo, no puede ser tan letal, cuando menos, lo que se sabe hasta ahora con respecto a la variante Delta, pero todavía nos estamos adelantando mucho. Hacen falta estudios más precisos que llevarán quizá un par de semanas.
Sí, primero tenemos la realidad y luego tenemos el futuro inmediato. La realidad hoy es Delta, que bueno, sí es menos agresiva que las variantes anteriores, pero es muy contagiosa. Hay un problema con Delta y con Omicron. Puede ser que a lo mejor sea más agresiva y que solo el 1% requiere hospitalización, pero en lugar de contagiar por semana o por día a 1,000 personas, a lo mejor me contagian por día a 20,000 personas o a 50,000 personas. Entonces, bueno, por los números absolutos sí puedo tener una mayor cantidad de casos graves. En cuanto a Omicron, sabremos en un mes más o menos cómo se está comportando, y sí sabemos que en aquellos que están vacunados o que tuvieron COVID es más leve, al igual que que Delta. Pero aguas, el siguiente problema de salud pública va a ser algo que llamamos COVID largo o secuelas por COVID, que le estamos viendo con mucha frecuencia en los pacientes con Delta, y que viendo cómo funciona Omicron, pudiera pasar eso, y este COVID largo sí nos puede generar un problema de salud pública muy importante a la larga. ¿La combinación de vacunas ayudará contra Omicron y posibles nuevas variantes, crees tú? Sí, por algo que se llama inmunidad heterotípica. Eso lo hemos aprendido con influenza y lo hemos aprendido con una bacteria que se llama neumococo. Y mientras no tengamos vacunas específicas y para Delta y para Omicron, sí nos va a funcionar, sobre todo para formas graves, para muerte, para terapia intensiva, y va a disminuir las formas leves y la transmisión. Por lo tanto, no importa si tenemos doble o triple esquema, tenemos que seguir con las mismas medidas, porque si no lo que vamos a ir generando es ayudarle a virus a que le dé la vuelta a las vacunas. Pues muchas gracias. Gracias, Andreu Comas, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y despejar algunas inquietudes que inmediatamente surgen cuando escuchamos lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud y lo que también está planteando los laboratorios fabricantes de la vacuna Pfizer. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buenas noches. Gracias. Igualmente, el doctor Andrew Comas García, médico virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios. Gracias por aceptar la invitación. Algo le iba yo a comentar. Bueno, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que a pesar de todo esto, la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México descarta medidas adicionales ante la presencia de la variante Omicron. Dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ayer rindió cuentas de sus 3 años de gobierno, que la vida cotidiana en la Ciudad de México va a continuar porque no hay elementos para no hacerlo. No tenemos ningún elemento que nos indique que tenemos que tomar medidas adicionales. Las hospitalizaciones siguen bajando en la ciudad, ni tampoco tenemos un incremento en contagios. Entonces, sobre esta base nosotros nos hemos mantenido durante toda la pandemia. Si viéramos que hay incremento en hospitalizaciones, pues llamaríamos a la población a mayores medidas de protección, pero bajo ningún motivo hay ningún elemento que nos indique que tuviéramos que tomar acciones en este momento, y además creemos que con la cantidad de personas que están vacunadas en la ciudad, el inicio de la tercera dosis ya para adultos mayores, no tendría ninguna razón para cerrar ninguna actividad económica. Ni tampoco actos de carácter masivo, como por ejemplo lo inminente, la presencia de peregrinos, millones de peregrinos que acuden estos días, sobre todo el próximo 12 de diciembre, a la Basílica de Guadalupe a venerar a la Virgen. Justamente, ¿qué está pasando en la Basílica? Ya se empieza a sentir, se empieza a ver toda la gente, los miles de peregrinos que van llegando paso a paso hasta el lugar. Le informamos con detalle después de una pausa. Respecto al accidente ocurrido en Chiapas, lo último, el presidente de la República acaba de enviar a través de redes sociales un mensaje en el cual lamenta profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas, dice Andrés Manuel López Obrador en su cuenta del Twitter. El Instituto Nacional de Migración lamenta el fallecimiento de personas migrantes en el trágico accidente ocurrido en Chiapas. Hasta ahora, la contabilidad, según el corresponsal de Proceso, Isaín Mandujano, ya suma 53 personas fallecidas y cerca de medio centenar, poco más de medio centenar de personas lesionadas, algunas todavía muy graves que están siendo atendidas en hospitales cercanos a donde ocurrió la tragedia.
El Instituto Nacional de Migración da a conocer que está coordinando esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos de los fallecidos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen. Paréntesis, principalmente Guatemala, Honduras, básicamente es lo que nos están indicando en un principio. También el Instituto Nacional de Migración dice que la atención humanitaria que se otorgará a los sobrevivientes será alojamiento, alimentación y, en caso de que acepten, tarjetas de visitante por razones humanitarias. El Instituto Nacional de Migración coadyuvará en la investigación de los hechos ocurridos. Y el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, ha dicho, lamento profundamente el accidente ocurrido en el estado de Chiapas, teniendo saldo de víctimas, incluso mortales, de migrantes. Nuestro consulado general en Tuxtla Gutiérrez da seguimiento con las autoridades locales para contar con información oficial y brindar las atenciones consulares correspondientes. Es lo último que se tiene. Saldo, reitero, 50, no ha sido desmentido, tampoco ha sido confirmado. 53 personas fallecidas, cuando menos hay 57, 56 personas lesionadas, 3 de ellas sumamente graves, pero habrá que esperar a que las autoridades respectivas precisen justamente esta contabilidad de la tragedia. Le comentaba antes del corte que ya está todo preparado, comienzan a llegar los peregrinos a la Basílica de Guadalupe por miles, carretadas de miles de peregrinos, luego de la invitación que hicieron las autoridades, tanto de la ciudad como las eclesiásticas, para evitar aglomeraciones durante los festejos guadalupanos los días 10, 11 y 12 de diciembre. Habrá restricciones de aforo y mucha vigilancia sanitaria. Leopoldo Espejel, tú tienes más información. Este jueves inició el arribo de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, luego de la invitación de autoridades capitalinas eclesiásticas para evitar aglomeraciones durante los festejos guadalupanos para los días 10, 11 y 12 de diciembre, donde habrá restricciones de aforo, no habrá misas presenciales, no se permitirá la permanencia en el atrio ni en los alrededores y se estima la asistencia de 5 millones de personas desde hoy y hasta el próximo domingo. Mi hijo se cayó de un piso y se salvó. Y lo prometimos, y aparte tenemos un negocio para darles de comer, ¿no? Y la madre es la madre, ¿no? Y no hay palabras para ella. Todavía apenas venimos a ver por si nos querían dejar entrar, pero sí, gracias a Dios, parece que nos van a dejar entrar. Sí. ¿De dónde vienen? Desde Veracruz. Pues siempre hay que venir a darle gracias a Dios, a la Virgencita, que pues, Dios nos ha dejado vivir otro poquito. Durante los primeros minutos de este jueves, dio inicio el operativo Basílica 2021 con la participación de 2.900 policías, personal de vía pública, servicios de emergencia y 220 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El acceso a calles aledañas a la Villa de Guadalupe se limita únicamente para residentes. Sin embargo, decenas de camiones y autobuses que transportan a los peregrinos y contingentes han ocupado las calles cercanas a este perímetro. A diferencia del año pasado, cuando se suspendieron los festejos guadalupanos, ahora los vendedores de artículos religiosos se encomiendan a la morenita del Tepeyac. Pues mire, aquí empezando a ver qué Dios dice y la Virgen nos da. Ante todo ella, ¿no? Y nuestros peregrinos que ya nos habían abandonado, no por querer, sino por lo que pasaba. Ahora pues esperemos que Dios quiera y la Virgen nos dé algo para seguir adelante. Los cortes a la circulación se realizan en un perímetro que comprenden la avenida Talismán, Cantera, Ferrocarril Hidalgo y la avenida de los Insurgentes. El acceso para quienes habitan en las colonias aledañas a la Villa de Guadalupe se limita únicamente a la aportación de este tarjetón que previamente entregaron las autoridades de la alcaldía Gustavo Amadero. En el acceso principal al atrio de la Basílica se exige únicamente el uso de cubrebocas, no hay detector de temperatura y se ha olvidado la sana distancia. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Gracias Leopoldo por esta información. También Jenny Valencia está enlazada con nosotros para comentarnos que la Procuraduría Federal del Consumidor ha desplazado a sus elementos para vigilar que los comercios aledaños a la Basílica de Guadalupe
eviten el abuso en contra de los peregrinos. Jenny, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Te comento que la Profeco arrancó operativo Basílica 2021 para evitar que los peregrinos sean víctimas de abusos por parte de prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros y comerciantes. El titular de la Profeco, Ricardo Chifi Padilla, al dar el banderazo de inicio de este operativo, advirtió, Pepe, que no van a permitir ningún tipo de abuso o aumentos injustificados de precios en alimentos, hospedaje y servicios. No queremos y no vamos a permitir ningún tipo de abuso. Y lo que privilegiamos es la conciliación, que se pongan de acuerdo los proveedores, porque ese peregrino aquí va a dormir en la Ciudad de México, aquí va a tomar los alimentos desde que llega hasta que se va, por lo menos un día completo, y también estará llevándose algún recuerdo o de la ciudad o de carácter religioso. Queremos que no haya aumentos indiscriminados de los precios injustificados. Queremos que se respeten las condiciones de los servicios y la mercancía que se expenda. Comentarte, Pepe, que en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe ya se han instalado puestos de vigilancia con más de 50 funcionarios de la Profeco para auxiliar y asesorar a los feligreses, toda vez que se prevé el arribo de más de 4.7 millones de peregrinos. Es el reporte, Pepe. Había dicho Claudia Sheinbaum que esperaban alrededor de 10 millones de peregrinos. Supongo que ella se refiere no a los días específicos 9, 10, 11 y 12, sino se refería a días previos y días posteriores. Te agradezco mucho la información y los comentarios, Jenny. Muy buenas noches, hasta pronto, Pepe. Hasta pronto, muy buenas noches. Y tome nota porque el tema de la inflación pues está imparable. La inflación anual en noviembre, anualizada, subió a 7.37%. Y le voy a decir algo que sí se le va a quedar muy grabado, que es la peor inflación en los últimos 20 años. La pregunta es ¿por qué? Luis Miguel González, el director general editorial del periódico El Economista, nos va a ayudar a entender y a explicar todo este fenómeno. Luis Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. El gusto es para nosotros para tratar de explicarle a la audiencia este tema de la inflación que está imparable. Decíamos, la peor inflación se está mirando respecto a los últimos 20 años. Decías que está imparable y va un dato. El mes pasado era 6.24, ahora 7.37. De alguna manera se está acelerando y siguiendo tu razonamiento, una de las preguntas es, bueno, ¿cuándo se va a detener esto? Y ahí entramos a lo que son las posibles causas. Hay una inflación que nos viene de afuera, tiene que ver con precios altos del petróleo, del gas, de la gasolina, pero también precios que son los mayores en una década para algunos de los granos más relevantes en la alimentación del mundo. El trigo, el maíz, el sorgo, el arroz, reflejan sus mayores niveles desde 2009-2010. A esos dos fenómenos que dijéramos son globales, hay que sumarle temas que son un poco más locales. Yo diría, en el mes de noviembre aparece un alza de precios muy importante de electricidad, que probablemente nuestros amigos que nos están escuchando en la frontera norte del país lo valorarán mucho mejor que en otras zonas. Se acaba el subsidio a las tarifas de verano y de alguna manera los precios de la luz, de la electricidad, vuelven al nivel que tendrían sin apoyos. Esto significó 24% de aumento en el precio de la electricidad, que es, desde mi punto de vista, el aumento más significativo, además de algunos, ¿cómo queremos llamar?, fotografías de la inflación, como el tomate que sube 25%, la carne de pollo, la carne de res, el huevo que suben arriba del 14%, Pepe.
Son noticias que por supuesto preocupan y quizá también habremos de considerar el tema de los mercados del comercio, vamos a llamarle global, esas grandes empresas. Se me ocurre una, Amazon, en fin, tantas otras empresas que no tienen fronteras, pues, y que operan el comercio libremente, que también suben sus precios, en fin, los streamings de la televisión a través de la internet, como Netflix y el propio Amazon. Todo esto también está influyendo desde fuera a castigar a la moneda y el bolsillo, claro, de quienes aquí vivimos. Tienes mucha razón. Nos volvimos literalmente dependientes de muchos servicios que tienen un proveedor único, que son de facto monopolios. Mucho de estas tecnologías que a las que literalmente nos acostumbramos y usamos cada vez más intensivamente son empresas que pueden subir precios porque están en mercados no competidos. Tú dabas algunos nombres, pero básicamente hay que decir, toda esta canasta de bienes tecnológicos, servicios, pues también están presionando fuerte. Pues muchas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros y ayudarnos a entender. No, con muchísimo gusto, como siempre. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista Especializado. Claro, en estos temas. También a propósito, le voy a comentar una nota que viene hoy publicada como principal en el diario Reforma, según la cual se anuncia la suspensión por parte de un juez federal del tope fijado por el gobierno a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES. Esta medida responde a la solicitud de una sola AFORE. El juez Rodrigo de la Pesa consideró que tiene efectos generales, no puede alterar el funcionamiento del mercado, dándole la razón a una AFORE y a las otras no, es parejo. Y entonces el próximo 15 de diciembre se va a definir si la medida ordenada por el gobierno de no pagar arriba del 56, me parece, % de la inflación, por aquí tenía la cifra, sí, exactamente, va a estar operativa o no. Hasta el 15 de diciembre se va a definir si la medida es temporal o definitiva. El juez de la Pesa, el juez que vio todo este asunto, junto con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, han suspendido reformas a las leyes de hidrocarburos de la industria eléctrica. No son, digamos, los invitados de Navidad del gobierno de la Cuarta Transformación, ni cosa que se le parezca, porque el gobierno quería que no se cobrara arriba del 50 y... Por aquí tengo la cifra que la perdí. Bueno, usted me disculpará. Arriba del del 0.57%, 57.1%, no se puede cobrar más del 0.57%. Cuando algunas AFORES cobran el 80%, otras el 69%, en fin, y entonces se rasó, se puso comparativamente con Colombia, con otros países parecidos al nuestro, y dijo, no, sí, vamos a darles la oportunidad de que no puedan cobrarle más al tenedor de los derechos que emanan de las AFORES, que no cobren más del 57% que damos. Y el juez dice, pues adelante. El gobierno va a decir, pues vamos a ver a cómo nos toca, y el 15 de diciembre se va a definir. Esto ya es cuestión de días y de lo cual estaremos, por supuesto, informando. También hemos de comentar que el Instituto Nacional de la Transparencia del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, va a interponer, ya definitivamente lo anunció la titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra, va a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se determinó que las obras de infraestructura del gobierno federal, léase Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, el Transísmico, la refinería Dos Bocas, etcétera, van a ser consideradas de seguridad nacional. El INAI, pues, va a interponer esta controversia constitucional contra lo que le hemos llamado el decretazo o el acuerdazo. Le vamos a tener, por supuesto, todos los detalles. Y hoy reapareció Santiago Nieto Castillo, hoy que es el Día Mundial de la Corrupción, contra la corrupción, desde luego. Reapareció Santiago Nieto Castillo,
quien fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en medio de un escándalo que se ha reavivado por una confrontación entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el propio Santiago Nieto, una confrontación que ellos desmienten, pero que se da en los hechos. Bueno, hoy reapareció, dijo que está limpio, que no tiene conflictos con Alejandro Gertz Manero, el fiscal general. Aclaró que se puso en contacto con el titular de la Secretaría de la Función Pública para presentar su declaración de conclusión al cargo. Acuérdese que ya no es titular de la UIF por decisión del presidente. Israel Aldave, por supuesto, estuvo muy al presente, muy pendiente en el Senado de la República sobre esta presentación que tuvo Santiago Nieto en este día de la corrupción, donde, bueno, este día internacional contra la corrupción, donde queda en evidencia que México ocupa en este momento el lugar 135 de 139 en los niveles de corrupción. Es decir, estamos al final de la cola, estamos hasta la cola. ¿Por qué? Pues porque somos corruptos. Y bueno, la idea es que en este día se forme conciencia sobre los derechos y responsabilidades que tenemos en la lucha contra la corrupción, en fin. Pero según el informe del ranking Estado de Derecho 2021, México se encuentra en la posición, le digo, 135 de 139. Y México ha caído en esta categoría de transparencia de corrupción por varios años consecutivos. En 2019 estábamos en el lugar 117. Nada bueno, por supuesto. En 2020 bajamos un poco, a 121, y ahora bajamos de sopetón mucho más, al lugar 135. Quiere decir que el año pasado México retrocedió 14 lugares. Del año pasado a ahora retrocedimos 14 lugares. Los 5 países que encabezan la lista de los que son, digamos, menos corruptos: Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, los países nórdicos sobre todo. ¿Y cuáles son los más corruptos? Los 5 peores: México, Uganda, Camerún, Camboya, República del Congo. Ese es nuestro nivel en términos de corrupción. Tómela como la ve. Israel Aldave, tú estás en la línea. ¿Qué fue lo que dijo Santiago Nieto? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas noches. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró en torno a la presunta investigación que se le sigue por enriquecimiento inexplicable que está limpio. Pública. Evidentemente sí. Gracias. Evidentemente sí, Pepe, las palabras por parte de Santiago Nieto en breve entrevista en el Senado, en donde participó como invitado en el foro con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. Dejó en claro, Pepe, que por su parte no tiene ningún enfrentamiento con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. ¿Hay un enfrentamiento con el fiscal general? ¿Hay un enfrentamiento con el fiscal? ¿Por qué? De mi parte no hay enfrentamiento. Ninguno, pero de su parte y del fiscal parece que a usted sí. No, eso ¿por qué? ¿No lo ve usted así como un enfrentamiento? Como un ataque por parte del Muchas fiscal. gracias, por favor. Muchas gracias. Allí está Pepe, dice que de su parte no hay ningún enfrentamiento con el titular de la FGR. Asimismo informó que se puso ya en contacto con la Secretaría de la Función Pública para que se revise la adquisición de sus bienes cuando fue funcionario. Como dijo el presidente López Obrador, es importante primero dar la cara, segundo actuar en congruencia a los principios de la Cuarta Transformación. Me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y ahí se encuentran contemplados, como están desde la declaración de modificación patrimonial, los 3 créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa, de forma mancomunada. Entonces me he puesto en contacto con él para efecto de ponerme a su disposición y, por supuesto, aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública. Por su parte, Pepe, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, confirmó el inicio de esta investigación, que dijo va a concluir en enero del próximo año. Él, cuando tomó posesión de la UIF, hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final. Y los tiempos de ley terminan el 7 de enero. Entonces tenemos que esperar nosotros la declaración final. Y el proceso de evolución es comparar lo que entregó, cómo fue evolucionando y qué es lo que terminó.
¿sí? Eso estamos, entonces estamos en eso. Ahí están, Pepe, las declaraciones respecto al caso de Santiago Nieto, quien, como lo escuchamos, afirma que está limpio y que no tiene ningún enfrentamiento con el fiscal general de la República. Pepe, el reporte. Pero bueno, dicen que si camina como ganso, tiene pico de ganso y tiene patas de ganso, pues lo más probable es que sea ganso y no sea un pato. Es decir, las cosas son lo que parecen y no exactamente lo que son, o suelen ser, es lo que trata de decirnos el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que trae, le digo, esta bronca porque ha sido señalado, según se indaga, por parte de la Fiscalía General de la República, por haberse hecho de dineros con un sueldo que no corresponde a su capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo. En fin, gracias, Israel Aldave, que te vaya muy bien y muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Gracias, vamos a una pausa breve, regresamos con el jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la Resistencia. José Cárdenas informa, todas las noticias, todas las voces. Permítame entrar en comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la Resistencia. Y antes de hablar sobre el tema del mercado de niñas en Guerrero, niñas que son vendidas a cambio de pollos, gallinas, una vaca, dinero. Antes de entrarle a eso, quisiera preguntarle a Diego su opinión de esta nota que se convierte en una tragedia, quizá la peor en términos de los hechos violentos vinculados al tema de la migración centroamericana que cruza por territorio nacional rumbo a una mejor esperanza quizá en los Estados Unidos. Diego, es terrible lo que ha sucedido. 54 personas fallecidas 53 personas fallecidas hasta el momento, según nos confirman fuentes periodísticas, desde luego, todavía no lo hacen las autoridades. Hay prácticamente cerca de 50 y tantas personas lesionadas, varias de ellas muy, muy graves. Diego, ¿qué comentario te merece? Buenas noches. Buenas noches, José. Por supuesto que de la manera más breve te diré que mi mayor dolor por esa tragedia, donde murieron y están graves migrantes que solo buscaban una vida mejor. Pero cuando van más de 100 seres humanos, pobres, luchando contra la miseria, contra la desgracia de sus países, contra la violencia que allí ya no soportan y que terminan heridos o muertos, es que algo está fallando en la política migratoria de México y que no se vale que ahora se vayan solo para decirnos que hubo una mayor velocidad en la conducción de un chofer, sino que se evite que vayan así seres humanos hacinados como animales. Este dolor es inmenso para un pueblo que solo tenga conciencia de lo que es la vida humana. Ese es mi comentario. Lo demás... Tienes toda la razón, Diego, porque este camión que estaba circulando, ese tráiler enorme, que estaba circulando en esas condiciones de insalubridad y de inseguridad para los indocumentados que tienen la desgracia de padecer este tipo de trato inhumano, pasaron, cruzaron por diferentes garitas de inspección del Instituto Nacional de Migración, garitas de seguridad de la Guardia Nacional, etcétera, y nadie detuvo esta irregularidad, independientemente, bien dices, de que el chofer le haya pisado al fierro en una curva maldita y haya volcado el tráiler. Eso es aparte. Pasaron por registros y ninguna autoridad detuvo lo que ya se convirtió en una tragedia. Sí, José, porque sigue habiendo mucha corrupción en donde alguien dice que ya en este país no hay corrupción, pero esta corrupción acaba con miles de destinos, porque no solo están los que aquí murieron o están gravemente heridos, sino sus familias y muchas más que todos los días nos dicen los medios de comunicación de las desgracias, de las tragedias irreparables de los seres humanos más dolientes, más perseguidos, más agraviados que hay en la sociedad en este mundo. Por eso las autoridades mexicanas no deben concretarse a buscar al chofer
y hacer unos peritajes de tránsito, sino cambiar las políticas públicas en materia de migración, que es desde luego una tarea muy complicada, muy compleja, pero que no puede quedar en tonterías como las que nos dicen las autoridades. Diego, hablando de irregularidades, de tragedias, pues no podemos cerrar los ojos a la venta de niñas en el estado de Guerrero, cuando a las hijas, que menores de edad, por supuesto, no importa su edad, las cambian por terrenos, por vacas, por reses, por dinero y hasta por botellas de alcohol o de cervezas. Un hecho que es uso y costumbre en el estado de Guerrero y contra lo cual no se está haciendo absolutamente nada, querido Diego. Sí, José. Mira, para mí uno de los actos de gobierno más justicieros y con mayor contenido social es precisamente la defensa de las niñas más pobres y vulnerables que habitan en las montañas del sureste mexicano. Y si la gobernadora de Guerrero, la señora Evelyn Salgado, tan pronto asumió su responsabilidad, nos ha dicho que ha emprendido una lucha frontal para evitar que los padres, los mismos padres, José, entreguen a sus pequeñas hijas siguiendo esos malditos usos y costumbres a cambio de unas botellas de mezcal, como tú dices, de dinero en efectivo o de 2 marranos. Claro que todos debemos apoyar decididamente a la gobernadora y lo mismo debemos exigir de otros gobernantes, porque también en otros estados de la República esos despreciables usos y costumbres dañan a niñas pobres, ultrajadas en este país. Yo jamás, José, me involucré en la disputa y litigiosidad del reciente proceso electoral de Guerrero, pero ahora tenemos una gobernadora legal y legítimamente electa, que en esa lucha merece todo el apoyo social y de manera preponderante de los medios de comunicación, José. ¿Por qué? Porque las denuncias que han hecho Azucena Uresti en Milenio, tú en este espacio y otros comunicadores han visibilizado esa tragedia ancestral. Lamentablemente, en algunos casos se trata de víctimas que ya han pasado durante muchos años infiernos horrendos. La denuncia oportuna y la pronta acción de los gobiernos podrán evitar la consumación de esos atracos inenarrables. No debemos tolerar, José, que continúe ese infrahumano comercio de las niñas más indefensas de México. Por eso, y para evitar eso, debemos apoyar a nuestras autoridades. Gracias, Diego, por este comentario, como siempre. Un abrazo. Adiós. Muy fuerte. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Una buena noticia. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para prohibir la venta o distribución gratuita de alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas en las escuelas de nivel básico, tanto públicas como privadas. Este dictamen de la Comisión de Niñez y Adolescencia, heredado de la legislatura pasada, fue aprobado por unanimidad de 494 votos. Una buena noticia. Se prohíbe la venta o distribución de alimentos con alto contenido calórico y azúcares en las escuelas de nivel básico. Es una sentencia del Pleno de la Cámara de Diputados. Prácticamente todos los diputados de todos los partidos votaron en ese sentido. Permítanos una pausa muy breve, volvemos. Noticias, todas las voces. Este mediodía, el presidente de la República se reunió con los integrantes del llamado Consejo de Negocios, Consejo Nacional de los Negocios, y hablaron de negocios, de inversión, de producción, de comercio. Oscar Zúñiga, tú tienes la información. Buenas noches, adelante.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con el Consejo Mexicano de Negocios para dar seguimiento al esquema de trabajo que han emprendido, sobre todo de aprovechar las ventajas de México para la inversión, producción y comercio, y con ello lograr un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Muy bien, de cordialidad y de cooperación y de seguir trabajando juntos. Por su parte, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que fue una reunión muy emotiva, productiva y amena, donde se pidió que se generen mayores inversiones en el país y evitar que existan apagones, por lo que se requiere una reforma eléctrica que genere inversiones. Hablamos también del tema de la reforma eléctrica que nos preocupa a todos, y allí coincidimos con el presidente de que hay que priorizar el diálogo. Ya hay varias voces de distintos sectores fuera de la Cámara de Diputados, dentro de diputados y fuera de ella, que están llamando al diálogo. Y el presidente coincide con eso, cree que con el diálogo podemos llegar a acuerdos y a una solución que sea benéfica para todos los mexicanos, porque claramente hablamos que, oiga, señor presidente, si queremos mayor inversión y un mayor desarrollo y crecimiento, tenemos que prever y tener la infraestructura necesaria. Parte de esa infraestructura es obviamente la energía eléctrica, y si pensamos crecer de forma importante en los siguientes años, pues tenemos que prepararnos. Tanto el Ejecutivo Nacional como los empresarios tocaron la agenda política y económica, así como las perspectivas para el 2022. En el encuentro estuvieron Valentín Díez Morodo, presidente del COMCE, Claudio X González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, Daniel Servitje, presidente del Consejo de Administración de Bimbo, Blanca Treviño, presidenta y CEO de Softec, Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Grupo Cinépolis, entre otros. Cabe señalar que el Ejecutivo Federal sostuvo una reunión por la mañana en Palacio Nacional con Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa. Su opinión es importante. Twitter, @José_Cárdenas1. Facebook, José Cárdenas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.